Gloria a Dios. La gran mayoría ha recibido bendición al venir los viernes a los temas familiares. Indudablemente nosotros somos hombres y mujeres, familias con necesidades. Usted sabe que los que venimos a la iglesia, venimos porque tenemos necesidad. Así que cuando llueve, cuando no hay transporte, cuando las cosas se complican porque no hay para pagar el bus, nosotros le oramos y le clamamos al Señor para que Él provea lo necesario y arregle todas las cosas para poder estar en su casa, porque sabemos que Él tiene una palabra para nosotros, para nuestra necesidad. Y chequeando todo el listado de los temas que hemos compartido, me podía dar cuenta que el Señor nos ha instruido acerca de cómo educar a nuestros hijos, cómo instruirlos en el temor de Dios. Nos ha hablado de la paternidad y nos ha hablado de la maternidad. Nos ha hablado también de cómo los hijos deben honrar a sus padres. Nos ha hablado de la comunicación que tenemos que tener nosotros como esposo y esposa. Nos ha hablado de las trampas en las que nosotros caemos muchas veces, porque dice el verso que el pueblo perece por falta de conocimiento, pero también podríamos decir que el matrimonio perece, y podemos decir el matrimonio cristiano por falta de conocimiento. Y el Señor nos ha venido enseñando muchas cosas, pero dentro de todo esto me ponía a pensar que todavía nosotros no nos hemos acercado a el siguiente tema, como es servir en familia. ¿Y sabe usted que eso es una gran bendición? El poder servir a Dios en familia. ¿Usted cree que eso es posible? ¿Sí? Bueno, no todos están muy convencidos. Pero fíjense que yo me ponía a pensar en los años que tengo de ser cristiano y de servir al Señor y de ver muchas cosas dentro de la iglesia, que muchas veces servir en familia es mucho más equilibrante que cuando solo un miembro de la familia, en estos casos muchas veces el varón, es el único que sirve. He podido notar cómo muchas veces cuando el varón está en una responsabilidad importante y su esposa no está de cerca con él, es decir, no está de acuerdo con que él esté sirviendo, y probablemente también sus hijos no están de acuerdo, el no poder trasladar la visión de servicio a la casa puede hacer que esa familia tenga problemas y se desequilibre muchas veces por el trabajo que el varón hace muchas veces en la iglesia, pero sin que su familia esté, por ejemplo, su esposa orando por él o acompañándolo en diferentes actividades. Yo me gozo porque en esta iglesia muchas parejas trabajan juntas. Voy a hacer otro experimento porque aquí estamos en familia hoy. Amén. ¿Se siente usted en familia? ¿Cuántas parejas trabajan juntas en algún área de la iglesia que se puedan poner de pie? Quiero verlos. Quiero verlos. Que trabajan en pareja, como familia. Mire, hay bastantes parejas que lo hacen, gloria a Dios, pueden sentarse. Otros que no se animaron porque son tímidos. Pero indudablemente que es una bendición trabajar como pareja y trabajar como familia. Porque indudablemente que Dios traslada un servicio no solamente a un hombre, yo creo eso, sino que también involucra a toda la familia de ese hombre. Se ha dicho por muchos años que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Usted sabe que no le puedo dar el versículo de eso. Sin embargo, sí le podría mencionar algunos casos donde la esposa jugó un papel muy importante dentro de la función de personajes bíblicos, que indudablemente fueron ayudados por sus esposas como ayudas, verdaderas ayudas idóneas, en el trabajo que tenían que desarrollar. Vemos, por ejemplo, que el Señor no llamó solo a Abraham, sino que llamó también a Sarai, porque llamó a Abraham y a Sarai. Pero me gusta mucho pensar y meditar que no solamente le cambió el nombre a Abraham, sino también se lo cambió a Sarai.
Eso quiere decir que para Dios la función dentro del servicio a Él, de parte de la esposa, es muy importante. No sé si usted se había puesto a meditar en eso, porque a ella le cambió el nombre y le puso Sara, y a él le cambió el nombre y le puso Abraham. Y usted sabe que en eso Dios estaba mostrando que tenía un trabajo para los dos, pero no solamente para Abraham y Sara, sino también para Isaac, que lo conocemos como el hijo de la promesa. ¿Cuántos creen que sus hijos pueden también ser hijos de promesas, de planes de Dios para servirlo a Él? ¿Usted lo cree? Yo lo creo con todo mi corazón. Yo creo que nosotros tenemos que ser hombres y mujeres de fe. Que aunque nuestros hijos hoy pudieran en determinado momento no querer mucho con Dios, nosotros tenemos que confiar, que interceder, que ponernos a interceder constantemente, a orar delante de Dios, quizá a derramarnos delante de Dios, para que nuestros hijos, a través del plan de Dios para sus vidas, ellos puedan ser servidores de Dios. Pero indudablemente que el ejemplo suyo y el ejemplo mío va a servir para que nuestros hijos un día anhelen servir a Dios. Yo recuerdo que cuando tenía 14 años, le doy permiso de que diga, no crea, no es mucho. Gloria a Dios. Yo me ponía a pensar en el momento en el que me iba a casar, fíjese. Así que, por favor, papás, cuando los hijos tengan 14, 13, recuerden que a veces pueden estar pensando cuándo se vayan a casar. Dicen que cuando los niños son chiquitos y juegan a la comidita y al papá y a la mamá, uno no se debe de preocupar mucho. También dicen que cuando ellos son prejuveniles, y que están en la edad en que a los jovencitos les gustan todas las jovencitas y a las jovencitas les gustan todos los jovencitos, tampoco nos tenemos que preocupar porque les gustan todos. El problema es cuando ya crecen y les gusta uno. Ahí es donde uno ya se pone a temblar, porque ya no hablan de fulano y de mengano, sino que hablan de uno. Y pasa un mes y siguen hablando de ese uno. Y uno empieza a comprar la pistola, ¿verdad? No es cierto. De agua. Para asustar. Gloria a Dios. Pero indudablemente que nosotros vemos en la Biblia que la Biblia nos traslada a nosotros ejemplos de parejas y en sí entonces de familias que sirvieron al Señor y cuyo servicio fue de gran bendición dentro de el inicio de la iglesia, como en el caso de Aquila y Priscila, que dicho sea de paso, si usted no ha leído mucho la Biblia, no son hermanas, sino que son una pareja. Aquila era el esposo y Priscila era la esposa. Se lo digo porque en una ocasión escuchamos de un hermano que dijo, las hermanitas Aquila y Priscila. Y bueno, yo me tuve que reír por ahí, ¿verdad? Esconder un poquito la risa, pero indudablemente había que informarle al hermano que los nombres en esos tiempos pues parecían un tanto neutros, ¿verdad? Pero quiero decirle que Aquila, su nombre quiere decir águila. Muy parecido, ¿verdad? Águila. Ahora Priscila, su nombre quiere decir anciana. Y yo no sé si realmente hacía honor a su nombre, el nombre Priscila, si era una anciana, pero yo creo entender que cuando le pusieron el nombre desde pequeña, era porque de alguna manera la querían bendecir, tal vez con la madurez o la sabiduría de los ancianos, ¿no? Pero lo cierto es que los vemos nosotros encontrarse un día con el apóstol Pablo. Y dice que se encuentran en Corinto. Usted sabe que Corinto era una de las iglesias quizá más prominentes que el apóstol Pablo pudo establecer desde sus primeros viajes misioneros. Y cuando él llega nuevamente a este lugar, dice que se encuentra con Aquila y se encuentra con Priscila, su mujer. Me llama mucho la atención que estando en una cultura judía, la cultura judía no tomaba en cuenta a las mujeres. Amén. Pero es interesante que aquí
incluso apuntan el nombre de la esposa. La razón por la que no usaba el nombre de las mujeres era porque era un asunto y un aspecto cultural. Usted sabe que, por ejemplo, cuando se convirtieron esas 5,000 personas después del mensaje de Pedro, dice que eran 5,000 personas, pero se refiere a hombres. Así que cuántas mujeres no sabemos y cuántos niños tampoco. Pero lo interesante es que aquí Pablo se encuentra con ellos, y yo quisiera que alrededor de algunos versos que nos hablan de la vida de ellos, nosotros podamos meditar si realmente podemos nosotros como familia encontrar que Dios anhela que nosotros le sirvamos como tal. Yo he podido ver aquí, por ejemplo, que el diácono es el esposo y la diaconisa es la esposa. Y están los dos sirviendo en el diaconado. Así que no tienen problema, por ejemplo, cuando ella tiene que ir a una sesión, porque él entiende. Y probablemente cuando ella va a la sesión, él se queda cuidando a los niños. Y no por eso deja de ser él la cabeza, sino que entiende que su esposa está sirviendo al Señor y por eso se dispone a poder apoyarla. He visto, por ejemplo, dentro de los matrimonios, tuvimos este retiro tan bendecido, más de 100 parejas estuvimos ahí, y yo me pude dar cuenta que por lo menos unas 15, 16 parejas estuvieron trabajando fuertemente, haciendo muchas cosas para el retiro. Y qué lindo ver que ellos, yo tuve una reunión con ellos y me pude dar cuenta que han logrado entender que servir al Señor es una gran bendición. He podido ver, por ejemplo, discipuladores cuyas esposas nunca se pierden una sola enseñanza de su discipulador, que es su esposo. En cambio, otras que dicen, ay, qué bueno que se vaya este. Ya me tiene cansada. Solo lo mismo, y así aprovecho para ver Pedro porque a él no le gustan las novelas. Pero qué lindo es aquella esposa que acompaña a su esposo en el servicio que Dios le ha permitido a ese varón tener. También he visto parejas que van a escuela, ellos trabajan en escuela dominical. Muchos de ellos no los vemos los domingos porque van a diferentes iglesias de la misión. Pero qué bonito es ver a la esposa y a los hijos acompañar a su esposo y poder ver cómo Dios lo usa. Así que indudablemente lo que la Biblia nos muestra a nosotros es una gran oportunidad para poder nosotros como pareja y con nuestros hijos servirle al Señor. Le voy a decir que no es una tarea fácil, porque me he dado cuenta que muchas veces cuando un varón va a servir, la primera que no está de acuerdo es la esposa, pero probablemente es porque él no ha hecho el trabajo adecuado. Así que acompáñeme y vamos a ver nosotros en el verso 3, siempre del capítulo 18, que hay algunos aspectos interesantes que yo creo que nos pueden ayudar a nosotros para saber cómo servir al Señor en familia. Yo sé que los que están solteros ya están haciendo unos ojitos de aburrido, ya están bostezando, ya se quieren ir, porque dicen, es que los viernes solo hablan de familia. Sí, pero un día tú vas a tener también tu amada y tus hijos. Amén. Y yo creo que es importante que nosotros podamos ver qué es lo que Dios tiene para nosotros. Dice el verso 3, y como él, hablando de Pablo, era del mismo oficio, se quedó con ellos. Ahora yo quiero ver algunas características de esta familia que fueron llamadas a servir a Dios. Primero vemos que eran hospedadores. Mire qué interesante, porque dice que se quedó con ellos Pablo. ¿A usted le hubiera gustado un día tener en su casa a Pablo? Amén. Bueno, empiece por ser hospitalario con los ananías. Yo me he dado cuenta que a veces nos gusta hospedar pastores. Yo quiero un pastorón, dice. Aleluya. Y bueno, qué bien, ¿verdad? Que podamos nosotros honrar a un ministro. Pero a veces no estamos tan satisfechos cuando llega el diácono del diácono del diácono.
Y usted sabe que para Dios no hay acepción de personas. Ahora, yo creo que ellos eran hospedadores de por sí. Eran una familia hospedadora. No nos dice la Biblia si tenían hijos. Probablemente ellos ya, sus hijos habían crecido. Eso lo decimos probablemente porque los vemos solos. Y yo quiero entender que ellos no fueron irresponsables, sino que sirvieron al Señor de la manera como lo vamos a ver acá, porque ya estaban en una etapa donde ellos iban a decidir cómo iban a usar su tiempo. Fíjese que es interesante, pero yo conozco una pareja acá, cuyos hijos crecieron, y que de alguna manera han servido al Señor en pareja, lo han hecho como familia con la misma visión, y a veces lo han tenido que hacer, servir al Señor en otros países. A pesar de su edad, Dios siempre les ha dado la fuerza, Dios siempre les ha dado la convicción que no importa la edad, se puede servir al Señor. Y lo lindo es que ella lo apoya a él y él la apoya a ella para servir al Señor. Entonces me hace pensar que todavía en estos tiempos modernos Dios sigue levantando Aquilas y sigue levantando Priscilas. Gloria a Dios, gloria a Dios. Yo sé que usted está pensando, ay hermano, entonces ¿tiene ministerio la mujer? Claro que tiene ministerio la mujer, porque ministerio es servir. Otra cosa es hablarle de ministerios tan importantes como los 5 ministerios. Pero toda mujer, como todo varón, que es miembro del cuerpo de Cristo, tiene una oportunidad para servir al cuerpo de Cristo. Fíjese que Priscila no estaba pensando que iba a ser una apóstola. Tampoco estaba pensando que iba a ser una maestra. A ella lo único que le interesaba cuando se encontró con Pablo, como era hacendosa, era hacerle los frijolitos pintos con costillita al apóstol Pablo y poder atenderlo bien. Pero por tener esa vocación de hospedadores, ahí podemos ver esa familia. O sea que el servicio a Dios empieza en cosas muy pequeñas, en cosas muy sencillas. Yo no sé, hermano, si tú cuando empezaste en la vida cristiana, porque no todos empezaron en una iglesia grande, tuviste la oportunidad un día de ir a limpiar la iglesia con tu esposa. ¿Alguien tuvo esa experiencia? Sí, mire, qué lindo, qué lindo. Porque bonito es aparecer con la esposa en un púlpito en determinada ocasión. Bonito es el poder, como lo vamos a ver, hablarle a otro ministro de una manera más exacta acerca del Evangelio de Cristo. Eso es bonito. Pero casi todas las familias que hoy tienen una visión de Dios y que sirven al Señor en familia, empezaron siendo fieles en lo poco. Y ellos, vemos acá que eran hospedadores. Pablo se quedó con ellos. Pero fíjese qué interesante, eran trabajadores. Dice que trabajaban juntos, es decir, Pablo, Aquila y Priscila, porque eran del mismo oficio. Usted sabe que hacían carpas. Y dice aquí, pues el oficio de ellos era hacer carpas. Entonces vemos nosotros algo importante aquí. Aquila y Priscila habían desarrollado incluso un oficio común. Qué bonito, ¿verdad? Con el que ellos podían ganarse el sustento. Lo que quiero decir acá es que la esposa era responsable en apoyar a su esposo. Y el esposo era también responsable en llenar las necesidades que habían en casa. Es decir, que Dios llama a una familia a servirle que está ocupada. Yo siempre he creído, hermano, que Dios llama a gente ocupada, no a gente haragana. Usted sabe que hay gente que deja su trabajo, yo he conocido muchos, se van a sentar a una silla. Mejor no me siento. Y esperan que Dios los llame.
vas a esperar el día del juicio en la mera tarde que Dios te llame, porque Dios llama a gente ocupada. Sí, Eliseo fue un hombre que andaba con 12 yuntas de bueyes. Yo me imagino que no las cargaba solo él, ¿verdad? Era un empresario con 12 yuntas de bueyes. Para su tiempo eso era una gran empresa. Y cuando Elías llega con él, le dice: ¿qué tienes conmigo? Dice: yo no tengo nada contigo, a mí solo me dijeron que pasara por aquí, pero era un llamado de un verdadero profeta de Dios. Y usted lee la historia como él dice que sacrifica los bueyes y me parece que los aparejos, y él agarra la leña y hace un sacrificio. Pero lo interesante es que estaba ocupado. Así que Dios, que tomó a esta familia, era una familia ocupada, no era una familia que buscaba servir a Dios para llenar una necesidad económica, sino que era una familia que indudablemente cuando Pablo los encontró ya eran cristianos, porque en ningún momento vemos que Pablo les hable del evangelio. Ellos ya eran convertidos, pero estaban dispuestos a servir a un ministro. Estaban dispuestos a poder, fíjense que él llegó a Corinto y probablemente ellos tenían en su casa una fabriquita de hacer carpas, ¿verdad? Y le dieron trabajo a Pablo. Qué interesante, y trabajaron juntos. Ahora mire qué bonito, porque estando ellos ocupados, recibieron de Pablo un equipamiento. Si tú quieres servir en familia, necesitas recibir un equipamiento de parte de Dios. Mire, a mí me preocupa mucho cuando yo veo a un varón que nunca anda con su esposa. Es decir, que en todo lo que hace, su esposa no está cerca. Y me gozo mucho cuando veo a los varones siempre con su esposa a la par. Aunque a veces ella lo pellizca, aunque a veces él la codea, aunque a veces están sonriendo en la iglesia, pero salen y van bien. Pero indudablemente qué bonito es verlos juntos, porque Dios los llamó para estar juntos. ¿Usted está convencido que el que está a la par suya, claro, si es su esposa o su esposo, ¿verdad?, no vaya a agarrar a diada a usted, ¿verdad? Pero si su esposa o su esposo está a la par, ¿usted está convencido que Dios se lo dio? Dios no está muy convencido usted, ¿verdad? Bueno, yo voy a orar esta noche para que el Señor lo convenza, porque tal vez usted está viendo demasiados defectos. Tal vez usted está viendo demasiado en la carne. Amén. Y no está viéndolo como Dios los ve a ustedes y los quiere ver. Mire, yo sé que yo tengo un montón de defectos. Y mi esposa también. Pero no me voy a fijar en los defectos. Yo me voy a fijar en lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y cómo yo puedo ayudarla a ella y cómo ella me puede ayudar a mí para hacer el trabajo que nos ha puesto a hacer. Amén. Así que usted no mire tanto defecto, no se sienta tan desanimado. Hay algunos que les agarra por decir: ay, si me hubiera casado con la blanquita. Sin agraviar. Si yo me hubiera casado con fulano, con sutano, podría decir alguien, ¿verdad? Amén. Uno podría pensar: Señor, ¿y por qué no me casé con fulano de tal? Porque el enemigo generalmente te pone a ver los defectos de tu pareja. Pero Aquila y Priscila eran una pareja no solo ya madura, sino que muy dispuestos a servir al Señor. Amén. Gloria a Dios. Bueno, note usted entonces que ellos estaban trabajando, estaban ocupados. Pero notamos nosotros, siempre en el capítulo 18, solo que ahora el verso 18, cómo el apóstol Pablo, después de equiparlos, yo no sé cuánto tiempo pasaron recibiendo la doctrina de parte del apóstol, pero vemos en el verso 18 que dice: después de quedarse muchos días más, el apóstol se despidió de los hermanos
y se embarcó hacia Siria. Con él iban Priscila y Aquila. Eso quiere decir que Pablo le gustó tanto estar con ellos y después de haberlos equipado, dijo, esta pareja me sirve para poder apoyarme en el trabajo que Dios nos ha llamado. Quiere decir que el Señor ahí los llamó. Pero note usted, yo lo que quiero es que usted note que no lo llamó solo a él. ¿Me está siguiendo? La llamó también a ella, para que fueran juntos. No le dijo, en este caso, muchas veces yo veo que hay hermanos que reciben un llamado y le dicen, mijita, fíjate que me llamó fulano de tal, para que me vaya al norte. Me voy a ir un año para que Dios respalde lo que voy a hacer y después te voy a traer. Es interesante que Pablo se llevó a Aquila y a Priscila. Por eso yo le recomiendo, si usted me acepta un consejo, que cuando lo llamen al ministerio, salga con su familia. Y que usted realmente esté convencido que su familia está de acuerdo. Especialmente la esposa. No vaya a ser que usted vaya a andar en el ministerio paticojo. ¿Sabe lo que le estoy diciendo? Que usted no pueda tener un apoyo en cualquier área del ministerio en el que el Señor lo vaya a usar, y que lejos de tener un apoyo usted tenga un estorbo. Pero usted en ese sentido tiene que caminar juntamente con su familia, especialmente si los hijos son grandes. Amén. Porque eso nos va a permitir a nosotros llevar a cabo todo el potencial que Dios tiene con nosotros. Yo siempre he creído que Dios no llama solo a un hombre, sino que involucra a toda su familia. ¿Por qué? Porque lo difícil muchas veces de los aspectos ministeriales van a afectar a toda la familia. Amén. Entonces, si tú vas solo, lo más probable es que Aquila se hubiera ido solo, tal vez se hubiera encontrado otra Priscila. ¿Usted se ha dado cuenta de eso? Hay hermanos que el Señor los ha bendecido en un lugar y se van a otro lugar y se van solos. Yo conocí un ministro hace muchos años que se fue por un año y dejó a toda su familia aquí. Y cada vez que venía yo le decía, hermano, ¿qué es lo más difícil en el ministerio? Porque yo siempre estaba preguntando. Yo dije, si alguna vez me toca, pues por lo menos ya tengo algo en el morral. Y recuerdo que en una ocasión me dijo, yo lo vi muy triste y me dijo, la soledad, me dijo. Y yo dije, sí, sin duda que si se fue solo, ¿verdad? La soledad. Lo que yo no sabía es que tenía 2 meses de haber adulterado. Porque se fue solo. Mire, usted pareciera como que esto no es importante, pero algún día a usted le puede tocar una experiencia de ser llamado. ¿Qué va a hacer? Pablo dijo, bueno, yo me llevo a Aquila y a Priscila, y noten ustedes que dice que zarparon para Siria y llegaron a Éfeso, y lo más tremendo es que cuando llegaron a Éfeso, los dejó allí el apóstol Pablo. El apóstol Pablo es como aquellos papás que después de dar cierta instrucción dice, bueno, ahora, por favor, cuando un niño está aprendiendo a nadar en una piscina, le da el empujón, y los empujó a los dos y los dejó en Éfeso. Y le dijo, ahí nos vemos. Y empezó Aquila y Priscila a morderse las uñas. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, ahora pongamos en práctica el equipamiento que nos dieron. Mira, eso está como aquellos, qué interesante, ¿verdad? Pero como Aquila quiere decir águila. ¿Usted se ha dado cuenta cómo enseñan a volar las águilas a sus aguiluchos? ¿Sí? ¿Ha leído usted algo de eso? Yo sé que se ha leído. Bueno, yo le recuerdo un poquito. Hay de caso que donde viven las águilas, a ver si no me caigo.
Pero son cosas verticales, ¿verdad? O sea, cortes, precipicios cortados casi verticalmente, y hasta en las puntas de esos riscos están los nidos de las águilas. Amén. Y Aquila era un águila. Pero probablemente él era un aguilucho en el ministerio, que se topó con una águila real, que ya volaba siguiendo las corrientes del Espíritu, como el apóstol Pablo. Pero cuando los dejó en el sentido como las águilas, ¿verdad?, que llevan al polluelo y lo sueltan al precipicio y viene el polluelo. Para abajo, para abajo, para abajo. Al fin, cuando el águila ya ve que se va a estrellar, lo agarra nuevamente. Y después de unas 2 o 3 de esos sustos, el aguilucho aprende que esas alas son para volar. Así que yo creo que a este Aquila, indudablemente como cabeza, Pablo le había dado instrucciones y lo dejó en Éfeso. Ahora notamos nosotros en el verso 26 que se encontraron con otro ministro, solo que ese ministro no conocía muy bien la palabra de Dios. Solo se había convertido. Vemos aquí en el verso 26, dice, y comenzó a hablar de nuevo en la sinagoga, pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, mire qué interesante, todo aquí es en plural. No dice, y cuando Aquila lo oyó. ¿Me está siguiendo usted? Pero apoyaba. ¿Te has dado cuenta que a veces Dios, y muchas veces Dios usa a nuestras esposas para darnos un consejo sabio en la tarea ministerial? ¿O no has tenido toda esa experiencia? Yo creo que sí, indudable. Muchas veces nos trasladan un verso que leyeron en la palabra, que nos bendice y nos sirve para algo que nosotros necesitamos desarrollar. Amén. Está muy serio usted, ¿verdad? Bueno, yo sigo. Pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llevaron, qué interesante, ¿verdad?, aparte, y le explicaron. Bueno, yo conozco un apóstol Pablo que en una ocasión dice, las mujeres en las congregaciones cierren la boca, pónganse zipper. ¿Dice eso la Biblia? ¿Sí? ¿Dice eso la Biblia, hermanas? Ah, pero ustedes no quieren, ¿verdad? Hay que entender los contextos. El apóstol Pablo quería decir que aquellas mujeres insujetas, que no eran cuidadosas con sus cabezas, que ni siquiera dejaban hablar a sus cabezas. ¿Conoce usted mujeres así? Yo conozco algunas. No vienen a esta congregación, gracias a Dios. Pero uno quiere hablar con sus esposos y ellas entran. Yo no quiero hablar y ellas. Hasta que uno dice, mire, quiero hablar con su esposo. Entonces entienden el mensaje. A mujeres así fue a las que Pablo les dijo, a la mujer no le permito enseñar y no le permito hablar. Porque él está viendo en algunos aspectos cosas muy coyunturales. De lo contrario, las mujeres en la congregación no podrían profetizar. Si nosotros tomamos esos versos literalmente, sin todo el contexto, entonces por favor, hermanas, ya se los dije una vez, me vienen con zipper en la boquita. Y sus esposos les voy a pedir que les pongan candadito. Pero no dice eso la Biblia, ¿verdad? Sino que hay que entender todo el contexto. En este caso vemos nosotros que dice, le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios, pero ahí Priscila no estaba tomando autoridad. Priscila compartía el trabajo que hacía su esposo. Amén. Los varones están muy serios, pero yo sigo viendo lo que veo en la palabra. Acuérdense, nosotros exponemos.
usted por medio del Espíritu Santo recibe confirmación. Note entonces que aquí ellos en Éfeso ya estaban solos. Y lo primero que les mandaron fue una ballena. El tremendo Apolos. Era un pico de oro. Pero no conocía todo lo que el apóstol Pablo había recibido por revelación y que en el discipulado cercano, cuando fueron fieles en lo poco, cuando lo hospedaron, qué lindo es hospedar a un ministro que lo bendice a uno, ¿verdad? Lo edifica. ¿Verdad que sí? Hay personas que uno se sienta en un vehículo con ellos y todo el camino hablan de Dios. Y uno sale edificado. Y todo el tiempo que ellos estuvieron con Pablo, Pablo les debe haber hablado de cosas tremendas. Y entonces le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Mire qué interesante. Pero acompáñeme. Ahora vamos a ir a Romanos capítulo 16. Usted va a ver cómo el Señor hizo de esta familia, de esta pareja, un trabajo cada vez más desarrollado y más ampliado, como que Dios los iba probando en diferentes funciones. Yo he conocido parejas que han sido diáconos y ahora son pastores. ¡Qué lindo! Pero a través del diaconado, o a través tal vez del trabajo con matrimonios, yo me gozo mucho de ver las parejas de empresarios y profesionales de esta iglesia, que siempre los veo en parejas. ¡Qué bonito! Y el trabajo siempre lo hacen en pareja. Yo imagino que no se estorban el uno al otro. Amén. Y quién sabe si no Dios va a sacar de esas familias ministros que se acostumbraron a trabajar por amor al servicio del Señor, que usted sabe que no es fácil. Se necesita dejar muchas cosas a veces. Pero que si la familia ha crecido en esa visión de servicio, entonces no les va a parecer raro a los chiquitos, a los muchachitos. Un día a mí me gustaría que la hermana Blanquita Ríos de Morales nos diera un testimonio de cómo ella, como hija, pudo tener una visión de servicio. Porque toda su vida vio a su papá y a su mamá sirviendo a un Dios que ella nunca vio, pero que sabía que sus padres por la fe le servían. Y cómo eso pudo impactar su vida. Yo sé que usted probablemente es hijo de ministros. En algún momento alguien aquí puede tener esa experiencia y cómo eso impactó en su corazón, y usted no se puede quedar quieto, sino que siempre de una manera equilibrada está sirviendo al Señor. Ya tiene Romanos 16. Mire el verso 3. Ya aquí notamos que había pasado tiempo y que ellos, esta pareja, esta familia, aun cuando ya no estaba tan de cerca con Pablo, habían desarrollado un ministerio. Y por eso Pablo se recuerda, y en el verso 3 dice: saludad a Priscila y Aquila. Pablo está enviando una carta a Roma y pide que los saluden a ellos, mis colaboradores en Cristo Jesús. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito ser colaborador de un ministro como el apóstol Pablo. Pero note usted cómo habían desarrollado, cómo habían sido fieles, cómo ambos, cada vez que Pablo les escribía o les enviaba saludos, no se olvidaba de Priscila. Yo recuerdo en una ocasión hablando con la hermana Blanquita, viuda de Ríos, y hablando con otras viudas, que en nuestras culturas latinoamericanas sucede algo como esto. Cuando el esposo, en este caso el doctor Ríos, como un ministro usado por Dios, se desarrolló, ella siempre estaba cerca y era honrada. Pero cuando murió el doctor,
Cuando mueren ciertas personalidades, uno le pregunta a las viudas, y algunas viudas ya ni las saludan. Los que las saludaban cuando el esposo estaba vivo. ¿Ha visto usted eso alguna vez? A veces usted va a un lugar y a usted lo saludan. Pero si usted no es cuidadoso, no saludan a la esposa. A usted lo ponen a sentarse adelante. ¿Ha notado usted esas cosas? Porque nosotros tenemos una cultura que le damos solo importancia al varón. Pero yo noto aquí que cuando él saluda, dice, salúdame a Priscila y Aquila. Mis, no mi. Me está siguiendo la línea, ¿verdad? Ojalá que usted me la entienda. Mis colaboradores en Cristo Jesús. ¿Será que él estaba realmente dignificando el trabajo de Priscila? Sí, pero no la estaba poniendo al nivel de él, es decir, de Aquila. Porque Pablo enseñó que la cabeza del varón es Cristo. Y también enseñó, y eso lo sabía Aquila y Priscila, que la cabeza de la mujer es el varón. Eso lo tenía, eso era para ellos doctrina básica. Amén. Trate de entenderme bien. Pero vemos que eran colaboradores, los cuales expusieron su vida por mí. Mire qué tremenda esa familia. Hoy no se encuentran familias que expongan la vida por uno. Difícil, ¿verdad? Pero Pablo tenía una familia que había expuesto la vida por él, a quienes no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Mire, no vemos exactamente de qué manera le salvaron la vida a Pablo, porque no vemos qué fue lo que sucedió en los meses que estuvo con ellos en Corinto, cuando estuvieron juntos. Pero acuérdense que Pablo siempre era perseguido. A veces los ministros verdaderos de Dios son perseguidos, y eso prueba mucho su ministerio. Pero note entonces que dice, saludad también a la iglesia que está en su casa. Ahora no solamente se habían quedado de colaboradores en Éfeso, sino que ahora tenían una iglesia. Los llamaron al ministerio pastoral. Interesante, ¿verdad? Me va a decir usted, ¿ella era pastora? No, no era pastora, era la esposa del pastor. Pero colaboraba. Amén. ¿Me está siguiendo? Entonces dice que ya ellos habían sido llamados a desarrollar un ministerio. ¿Nota usted cómo Dios los fue llevando a ellos? ¿Usted cree que no estaba en el plan de Dios que ellos se encontraran con Pablo? Sí, era el plan de Dios. Yo no sé con quién te has encontrado tú, porque las experiencias de cada uno son diferentes. Pero puede ser que Dios te esté equipando por medio de un ministro hoy, como familia. Mire que hay 60 discipulados según las estadísticas. Son 60 ministros. Tal vez a usted no le gusta el ministro que le discipula, pero es un varón que está siendo usado por Dios. Hay discipulados de damas, es una varona que está siendo usada por Dios. Aprovéchelo. Porque óigame, no todo el tiempo lo va a tener. Aquila y Priscila aprovecharon a Pablo, le sacaron el jugo, y todo eso le sirvió para equiparse. Así que usted, familia anfitriona de los discipulados, fíjese que hay anfitriones que llegan tarde al discipulado. Dice, hoy es discipulado, hoy me voy al cine.
Hoy me voy a pasear. Y entonces, si usted... Ahora, si realmente el varón que le está enseñando la palabra no da una, pues platique con las autoridades de aquí y vamos a ver cómo lo arreglamos. Amén. Sí, porque tenemos que ser responsables en trasladar la palabra de Dios. Amén. Pero aproveche, porque ellos aprovecharon. Y les sirvió cuando él, mire, Pablo les trasladó una visión misionera. Porque iban con Pablo. Dice que se embarcaron a Siria y llegaron a Éfeso. Si usted lo ve en un mapa, eso era un trayecto enorme. Viajaban como 3 o 4 meses para llegar al lugar. Y ahí le seguía explicando Pablo. Y ahí miraban a Pablo cuando entraba en las sinagogas y predicaba con los judíos. Y que los judíos ya lo querían matar. Y entonces se salía de ahí y les iba a predicar a los gentiles. ¡Qué visión más tremenda, hermano! ¡Qué lindo ser discipulados por un ministro! Así que tú aprovecha la oportunidad que tienes. Mire, nosotros fuimos discipulados por un apóstol y muchos no lo aprovecharon. Porque muchos de ustedes deberían de ser maestros, trasladando la doctrina con mucha propiedad de parte de Dios. Amén. Pero no solo los varones, también las hermanas. Yo me gozo. Yo no sé si usted se goza, pero yo sé que para algunos de ustedes ver a una mujer aquí en el púlpito enseñando en escuela dominical les cae mal. Sí. Pero ¿sabe por qué yo lo hago? Porque mi maestro lo hizo. Tuvo confianza en mujeres usadas por Dios. Y los que tienen muchos años en Ministerio Selim saben que eso es una verdad. Amén. Porque Dios usa a las hermanas. Fíjese que con esto termino. Anoche miraba un documental de 2 hermanas. Y esas hermanas estuvieron 20 años en un pueblo del sur de México, por Yucatán. Y pasaron 20 años de su vida traduciendo el Nuevo Testamento a la lengua autóctona de esa región. Y compartían a todos los que podían, aprendiendo el idioma, el Evangelio del Señor. Cuando terminaron, se fueron a un pueblo de Colombia. Y ahí se quedaron otros 20 años haciendo la traducción del Nuevo Testamento a otra lengua autóctona de Colombia. Pero ¿sabe qué fue lo impresionante para mí? Que cuando regresaron después de 20 años al pueblo mexicano, miles y miles de indígenas de esa región se habían convertido por la semilla que esas mujeres habían sembrado. Entonces yo me puse a pensar, y no hay ministerio ni servicio de mujeres. Ahora, yo no estoy diciendo que ellas sean pastoras. No le estoy diciendo que tengan este o aquel título, porque esas personas solamente se dispusieron en una ocasión a servir a Dios. Y Dios las usó. ¿Qué nombre les ponga a Dios? A saber. Pero que hicieron un trabajo tremendo. Así que hay servicio para una familia. En ese caso ellas eran hermanas. No conozco su vida, probablemente tuvieron un papá o una mamá que les transmitió una visión misionera. ¿Qué visión le estás trasladando tú a tu hijo? Tenés que ser médico vos. Ahí se gana bien. Vos. Tenés que ser ingeniero. No está bueno. ¿Y qué tal si Dios quiere
levantar en uno de sus hijos un pastor, un evangelista, o tal vez alguien sin un título de ese tipo, pero que Dios lo va a usar. Amén. Por eso tenemos que tener una visión de familia al servir al Señor. Busquemos, si evangelizamos en el parque los domingos, llevemos a la esposa, llevemos a los hijos. Es que muy caro, pídale al Señor que le provea y le va a proveer. Cuando vaya a un discipulado, llévese a su esposa. Es que no quiere, ore para que quiera. De repente lo que usted predica en el discipulado no lo vive en casa y por eso no quiere. Aleluya. Bueno, entremos a las preguntas porque ya se me fue el tiempo. Hermano pastor, ¿qué significado tiene el hacer carpas en el idioma hebreo? Dice, ¿tiene que ver con hacer mantos o talit? Dice. Bueno, para empezar no es hebreo, es griego. Indudablemente que el hacer carpas, probablemente el que hizo la pregunta está visualizando algo que tenga que ver con el talit. Recordemos nosotros que en esos tiempos el idioma que se usaba puede tener muchas acepciones. Si la persona que hizo la pregunta lo relaciona porque lo ha visto en alguna concordancia con talit, entonces tal vez estará queriendo interpretarlo de esa manera, pero creo que eran carpas como las que se usaban en los desiertos. Sin embargo, yo creo que lo importante que quise enfatizar en esta ocasión es el trabajo que estaban haciendo en familia. Amén. ¿Puede la mujer tener un ministerio primario? Yo creo, mis hermanos, que el ministerio primario es demasiado delicado, porque tiene que ver con funciones muy especiales de Dios. Por eso, en esto, yo lo que creo es que la mujer puede tener una clase de ministerio de apoyo, que indudablemente puede ser un apoyo muy importante dentro de la iglesia del Señor. Pero cuando yo pienso en los 5 ministerios, yo les tengo mucho respeto a los 5 ministerios. No todo el que está al frente de una iglesia es pastor de los 5 ministerios. A veces puede ser un anciano. No todo el que enseña la palabra es maestro. No todo el que predica la palabra en los parques es evangelista. No todo el que tiene dones de revelación es profeta. Ni todo aquel que tiene visión es apóstol. De tal manera que si en los hombres es difícil clasificar y encontrar genuinos ministerios primarios, imagínense en el papel que desempeñan de apoyo las hermanas. Así que lo que yo creo es que tienen una función dentro del cuerpo de Cristo. Amén. La esposa, cuando tiene un ministerio y su esposo no, puede verse esto como el caso de Débora. Sí, aunque Débora no era la esposa de Barak, ¿verdad? Barak era el juez y Débora fue usada, pero no era su esposa, ¿verdad? De tal manera que eso es una coyuntura que se dio dentro de... el doctor Ríos nos decía, las Déboras se levantan cuando los Barak no lo hacen. Amén. Cuando una mujer tiene que tomar funciones ejecutivas, es para vergüenza de los hombres. Sin embargo, hay coyunturas de parte del Espíritu donde Dios puede levantar una mujer mientras se levanta un varón. Amén. Si el deseo del esposo es servir en una área de la iglesia, el de la esposa es en otra área distinta, ¿qué es lo correcto? ¿O si se puede trabajar así? Sí, yo creo que lo importante es que se pongan de acuerdo. Si ella tiene una vocación para un área determinada de la iglesia y él para otra, por ejemplo, ella le pueden gustar la escuela de manualidades y por supuesto a él no mucho, porque si le gustan las manualidades, aunque hay manualidades que pueden hacer los varones obviamente, ¿verdad? Pero usted ya empezaría a pensar mal, ¿verdad? Indudablemente que hay vocaciones y lo importante en este caso es que se pongan de acuerdo y que se
apoyen, que se complementen. Eso es muy importante. Por eso, antes de tomar las decisiones de privilegio, por ejemplo, en mi caso, a mí siempre me gusta hablar con el varón. Amén. Para saber qué opina del trabajo que se le está pidiendo a su esposa. Amén. Hermano pastor, cuando solo llaman a servir solo al esposo, ¿qué debe hacer la esposa? Yo creo que lo importante es que usted le apoye en oración. Mire, lo que sucede está que siempre queremos servicios con nombre. Pero si por ejemplo a él lo llamaron de discipulador, usted tiene un papel que jugar. Que él vaya con su corbatita limpia tiene que ver con el trabajo suyo. Que él tenga a los hijos cuando va a escuela dominical cambiados, o mejor dicho, que él pueda llegar puntual a la escuela dominical, involucra el trabajo en equipo. Muchos hermanos esperan a la esposa en la puerta, bien tacuches, y ella tiene como 6 hijos usted. Y cuando ella va como a la mitad de estarlos bañando, le dice, apurate, le dice. ¿Y por qué no se pone él a ayudar? ¿Se va a desdorar? No. Si un hombre colabora en su casa y Dios lo va a usar en el púlpito, se va a notar. Se va a notar que no solo aprendió muy bien su mensajito, sino que verdaderamente está viviendo la palabra de Dios, porque aún en eso hay ese tipo de aspectos. Así que yo creo que esa esposa y esos hijos deben estar colaborando. Hay muchas formas. Si usted quiere llamarles pasivas en las que se puede colaborar, mientras, aunque orar no es una forma pasiva, es una forma activa. Yo creo que una esposa puede sostener con oración el ministerio de un esposo. Amén. Hermano pastor, ¿cómo saber el llamamiento si es de Dios o del hombre? Esa es la pregunta del $1.000.000, ¿verdad? Mire, yo le voy a decir algo. Cuando lo llamen, no diga no, a menos que tenga una voz clara. Claro, si usted tiene 5 privilegios, diga no. Sí, porque ninguno de los 5 lo está haciendo bien. Y si va a tener el 6º, se le va a complicar. Pero si usted no tiene nada en lo que está sirviendo oficialmente y lo llaman, pues diga sí. Y en el camino Dios le va a estar mostrando. Fíjese que yo le preguntaba al hermano Otto, mire hermano Otto, ¿y cómo hago yo para saber del llamado a tiempo completo usted? Porque yo había estado 6 meses y luego 1 año a medio tiempo y me fui. Lo había entendido, acababa de empezar mi hogar, que tenía que poner bases primero. Porque a veces a rajatablas hacemos todo, ¿verdad? Entonces yo le preguntaba, mire, ¿cómo hago? Y me recuerdo también que una vez me dijo, mira, acepta todas las invitaciones que te hagan. Y en el camino, Dios te va a hablar. Mire, qué cosa más sencillita, ¿verdad? Porque es cierto, cuando nosotros estamos sirviendo, lo que pasa es que a veces nosotros queremos un llamado de pastor, aunque sea. Y no queremos empezar de diácono, no queremos empezar de ujier, queremos empezar recogiendo la ofrenda. Mire, yo creo que cuando un ujier hace bien su trabajo, ahí está aprendiendo a ser pastor. Sí, porque a veces hay ujieres muy amables y a veces hay ujieres muy gruñones, pero hoy no vinieron. Hermano pastor, yo trabajo por muchos años en la obra, pero mi esposa no siente ese llamado. ¿Qué puedo hacer? ¿Me puede ayudar dándome un consejo de la palabra? Sí, yo creo que indudablemente ese esposo tiene que hablar con ella, pero también tiene que ser honesto él, para saber por qué razones que ella no quiere. Ella puede tener razones y debe de platicarlas. Sin embargo, yo creo que ahí es muy importante la consejería matrimonial o la consejería pastoral para tratar de ver cuál es la razón. A veces uno en pareja llega un momento en el que ya no puede encontrar razones.
Y entonces ahí es importante la consejería, porque ella puede tener una razón. Por ejemplo, hay mujeres que tienen temor al ministerio. Por ejemplo, una hija de un pastor que sufrió mucho viendo a su papá pastorear, es una candidata a no querer estar en el pastorado, por decirle algo. Ahora, si por ejemplo ella es una persona, pongamos el extremo, carnal, que no quiere nada, y él es un hombre espiritual, pero estoy asumiendo que eso es así, él tiene que estar orando y poniendo las cosas en las manos de Dios para que Dios intervenga de alguna manera. Porque fíjese que yo le voy a hablar de una pareja en 30 segundos, que ella no quería el ministerio. Porque Dios quería que el hijo fuera circuncidado, pero ella no quería. Le estaba poniendo de estorbo a su varón el trabajo tremendo que tenía que hacer. Y Dios por poco mata al varón. ¿Se imagina usted el trato de Séfora si Moisés hubiera muerto? Viuda por interponerse en el plan de Dios, Séfora. ¿Y se acuerda de Abigail? Viuda, pero porque Dios mató al esposo, pero ahí en otro plan diferente. Porque el plan de Dios, Nabal no quería estar, porque el plan de Dios era que ayudaran a David. Así que cuando alguien se interpone, Dios puede actuar. Pero usted no ore para que actúe Dios, ¿verdad? Usted ore para que Dios trabaje a su cónyuge. Amén. Esta es la última pregunta. Sí, por la hora es la última. Sí. Hermano pastor, yo quiero servir ahorita en mi juventud, ya que al casarme ya no lo podré hacer, pero mis papás no me dan permiso. Yo le he pedido a Dios, pero no sé qué está pasando. Bueno, hay que ver si tú haces tus tareas en casa, si eres buen estudiante, si eres hacendoso en la casa, si haces la cama, si barres o trapeas o colaboras de alguna manera, porque muchos padres no quieren que sus hijos sirvan, porque en la casa son unos haraganes y en la iglesia quieren hacer de todo. Entonces yo creo que tú como joven debes de mantener un equilibrio. Si eso tú lo haces, entonces vale la pena que tú platiques con tus padres, pero también que seas equilibrado, porque tal vez has tenido la oportunidad de servir y solo vives en la iglesia y te olvidas de tu casa, de tu responsabilidad con tus padres. Yo creo que ahí tiene que haber un equilibrio. Si estamos entendiendo que los padres son cristianos, estamos entendiendo que los padres son personas con las que se puede hablar. Ahora, si son inconversos, entonces ahí estaría la razón. Yo creo que lo importante es que nosotros sepamos también que como hijos tenemos que sujetarnos, pero que Dios a través de la oración puede mover montañas en el corazón de los padres que no logran entender el propósito de Dios para sus hijos. Póngase de pie. ¿Cree usted, aunque ya muchos ya se fueron, pero si usted se está moviendo, no se quede platicando allá atrás, porque este es el momento de la administración? Si usted se tiene que mover, entonces hágalo. Pero si usted quiere recibir la última administración, que para mí es muy importante, entonces quédese, no pierda mucho la atención. Pero aquí hay familias. No le voy a pedir por tiempo que pase al frente, pero si está usted con su esposa y si está usted con sus hijos y usted sabe que tienen un llamado a servir, no le estoy hablando a tiempo completo, no le estoy hablando tampoco de un ministerio fulgurante para los hombres, porque hay ministerios fulgurantes para Dios que para los hombres no son importantes. Pero si usted está dispuesto a servir como familia, ahí donde está, levante sus manos con su familia, con su esposa, con sus hijos, si los tiene ahí. Y solo dígale al Señor: Señor, yo me dispongo.
ayúdame a ser fiel en lo poco. Señor, si con mi esposa un día nos toca barrer, permite que lo hagamos con gozo. Si nos toca ir a repartir tratados, Señor, que podamos disfrutar en familia al hacerlo. Si nos toca enseñar con niños, si nos toca en el diaconado, en cualquier área de la iglesia, Señor, permite que nosotros como familia, así como lo hizo Aquila y Priscila, que tú te manifestaste en sus vidas como familia, nosotros te pedimos en esta noche, dígase, que tú lo hagas con nosotros. Que tú, Señor, nos tengas por dignos. Aquellos padres que tienen a sus hijos cerca y sienten del Espíritu, poner sus manos sobre sus hijos para bendecirlos, para que un día también ellos le sirvan a Dios. Tome libertad y hágalo. El Espíritu Santo puede poner en usted una palabra que nunca ha puesto, que puede bendecir a sus hijos, que puede bendecir a sus hijas, y que tal vez usted, muchos años después, lo pueda ver, o tal vez no lo vea. Pero lo importante es que usted se disponga. Aunque ese niño esté en el vientre, dígale: Señor, ministro a este bebé, para que tú, Señor, lo uses, como hiciste con Juan el Bautista, que lo preparaste desde el vientre. Hágalo en el nombre de Jesús. En la medida que el Señor a usted le dé esa libertad, en la medida que el Señor le dé a usted esa bendición de orar por sus hijos, si usted tiene una esposa que no le permite servir por alguna razón, pídale hoy al Señor que Él cambie el corazón de ella. Si usted tiene un esposo que no le entiende, hermana, pídale al Señor que hoy cambie el corazón de su esposo. Si tiene hijos que no colaboran, si tiene una familia que estorba el trabajo que usted sabe que el Señor quiere hacer en su vida, pídale a Dios que haga algo. Clame hoy, un momentito clame. Clame y dígale: Señor, aquí estamos. Tú nos redimiste, tú nos salvaste, tú nos has amado. Lo menos que podemos hacer es servirte. Enséñanos cómo, Señor. Abre la puerta, aclara la visión. Padre, como pastor de esta iglesia, yo bendigo a las familias que en este momento, Señor, se están disponiendo como instrumentos. Esposo, esposa, hijos, aún nietos. Que el Señor, que tú, Señor, has tenido un plan. Yo te pido, Señor, que tú hagas algo hoy. Trae unidad a esas familias. Padre, en el nombre de Jesús, rompe todo ataque del enemigo sobre ellos, que los ha hecho olvidar las promesas que tú les diste. Señor, aviva el fuego del don que está en ellos. Vuelve a usar a aquellas esposas con dones del Espíritu, profetizándole a sus hijos, profetizándole a sus esposos. Señor, levanta varones con tu palabra que puedan, Señor, guiar sus familias para hacerlas fuertes en ti, para disponerlas, Señor, a tu servicio, para poder apoyar a sus hijos, Señor, cuando estén sirviendo en áreas de la juventud, en áreas del diaconado, en áreas donde tú los llames. Padre, permite que esos padres sean usados por ti, Señor, para el servicio tuyo. Aclara la visión de cada uno. Y al que no le has dado promesa, Señor, dales promesa hoy. Dales una promesa hoy. Que en el tiempo y en la distancia, si tú no has venido, podamos verlas cumplidas.
Dele gracias al Señor. Reciba esas promesas. Créalas, porque un día las va a experimentar. Un día usted se va a gozar y usted va a recordar el día en el cual usted le creyó a Dios, que como familia podía servirlo. Padre, llévanos con tu paz y con tu bendición a nuestros hogares y permite que esta bendición nosotros la traslademos a nuestras familias continuamente. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.